Bueno, ¿Qué tal? bienvenida a todo el mundo. Vamos a esperar un momentito. Pues ya si quieres, Jaime, empezamos. Perfecto. Bueno, pues lo primero daros la bienvenida a todos. Agradeceros la presencia, en este caso a Aldo, a Marina y a María. Que yo creo que les vaya a enriquecer la jornada, ¿no? Bueno, la jornada de hoy que trata un poco sobre iniciativas para fomentar el relevo generacional. Yo creo que de todos es conocido que, bueno, que uno de los retos que tiene, digamos, el campo pues, es el relevo generacional. Mm, Esta webinar de hoy, bueno, que está incluida dentro del famoso campus de jóvenes cooperativistas que desde la Federación venimos realizando año tras año y que el último lo hemos hecho hace escasamente unos días, el 8 y el 9 de octubre. Tuve el placer de poder inaugurar con la directora general de Economía Social. Agradecer, lógicamente, a la Administración, en este caso a la Consejería de Empleo, que nos apoye y nos financie de alguna forma pues, todo este tipo de medidas, porque son necesarias. Y bueno, lo que venía diciendo, ¿no? Que yo creo que el relevo generacional pues, es uno de los retos que tiene el sector. Me da igual que estemos hablando de agricultura, me da igual que estemos hablando de ganadería, incluso me da igual hasta cierto punto, ¿no? Y le pongo las comillas, que estemos hablando de sectores con alta rentabilidad, ¿no? Porque al final siempre nos encontramos un problema, ¿no? Pues puede haber mucha rentabilidad, pero el acceso a la tierra es dificultoso por los altos costes o en el caso de, a lo mejor de la ganadería, pues es dificultoso pues, porque no tiene, digamos, un relevo en el campo para poder, digamos, conciliar la vida familiar con la vida profesional. Bueno, yo creo que hoy tenemos aquí a tres cooperativas que lo están haciendo bien y que yo creo que el camino es ese y cada una en su área pues está buscando, digamos, pues, iniciativas para fomentar, digamos, ese relevo generacional. Tenemos hoy a Corsevilla, a Comprado y a Can Mallorquí, a los cuales quiero agradecer y felicitar por la iniciativa. Y bueno, yo espero hoy pues, que de, de esta sesión o de esta webinar, lo que espero es que nos vayamos todos con nuevas ideas de cómo podemos seguir desarrollando, digamos, esa necesidad de buscar, digamos, relevo dentro de nuestras explotaciones, ¿no? Incluso hasta de nuestra cooperativa, de nuestras industrias, ¿no? Entonces, hoy yo creo que es un día para compartir, digamos, experiencias, para preguntar en la medida que se pueda, pues dudas de cómo se implementan, digamos, esas estrategias y sobre todo para que nos formemos y nos informemos, ¿no? Con el objetivo de, bueno, de establecer, digamos, una hoja de ruta, ¿no? Que yo creo que es lo importante. Tener una hoja de ruta
porque la realidad es que la media de edad en el campo pues, es elevada. La PAC, sabéis, los problemas que trae consigo esta nueva, digamos, reforma que la Comisión quiere plantear. Y sobre todo desde un punto de vista económico, bueno, sabéis que, bueno, que los conflictos geopolíticos que tenemos en ámbitos bélicos o arancelarios, si me apura, pues nos está haciendo, digamos, que tengamos que redoblar muchos esfuerzos, ¿no? No solo ya competíamos en este caso, pues, con los terceros países y bueno, pues con cláusulas, digamos, que venimos solicitando de espejo, pues, en la medida en la que nuestras obligaciones pues, son mucho más altas que de esos terceros países, sino que ya nos encontramos con otro tipo de conflictos, como he dicho, que hacen que sectores que son productivos pues, pasen, digamos, pues, a ser improductivos, como hace años lo sufrimos con la subida de las materias primas como consecuencia de una guerra bélica, o en este caso, pues, los caprichos arancelarios de algunos países que hacen que te expulsen de un mercado al cual estabas controlando, ¿no? Así es que yo creo que todo lo que sumemos desde el modelo cooperativo en buscar, digamos, estrategias que mejoren la rentabilidad de nuestros agricultores, nuestros ganaderos, pues serán bienvenidas, ¿no? Y el relevo nacional es una de ellas, porque no podemos mm, no olvidar que en la medida de que una cooperativa se dote de más socios, implicará que los costes fijos bajarán, ¿vale? Por tanto, la dimensión empresarial es fundamental, o bien interna a través del crecimiento de la propia estructura, o bien externa mediante las fusiones o integraciones o acuerdos cooperativos, me da exactamente igual. Pero va a ser necesario que sigamos ganando músculo para poder abordar, digamos, esos mercados. En fin, yo hoy espero que aprendáis y que aprendamos todos y que saquemos, digamos, pues una hoja de ruta clara para el futuro que yo creo que falta. Nada, pues muchísimas gracias y podemos empezar. Muchas gracias, Jaime. Pues si os parece bien, vamos a empezar con la primera iniciativa que se está desarrollando desde la cooperativa Corsevilla, una cooperativa que está en la Sierra Norte de Sevilla, que es eminentemente ganadera, y hoy nos la va a presentar su iniciativa Marina Lieti, que es la directora del Departamento de los Servicios Administrativos a los Socios y de I+D. Muchas gracias, Marina. Y si quieres, empezamos con tu iniciativa. Vamos a hacer las tres presentaciones y al final de las tres presentaciones daremos paso a posibles dudas que tengáis los participantes. En cualquier caso, si queréis ir trasladando alguna pregunta a través del chat, lo podéis hacer y después se lo trasladamos. Muchas gracias y bienvenida, Marina. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Bueno, en respuesta a la cooperativa agroalimentaria, pues voy a hacer una pequeña presentación, ¿vale? De lo que estamos realizando para los jóvenes, ¿vale? En la cooperativa. La idea fue que teníamos que dar respuesta al reto del relevo generacional. Entonces, en la explotación de la comarca, entonces, realmente hay jóvenes que son socios de la cooperativa y otros que no. Entonces, queríamos llegar hasta también los jóvenes ganaderos que no estén socios y que se plantean ser socios o que se plantean incorporarse a la actividad ganadera, ¿vale? Entonces, sobre todo, hemos pensado para tener un buen apoyo de parte de la cooperativa en el inicio de su actividad, ¿vale? Y entonces, lo que hemos ido haciendo es la creación de una comisión, ¿vale? De joven ganadero donde queremos incorporar a los jóvenes. ¿A quién que va dirigido? Pues a los jóvenes ganaderos que es menores de 40 años, ¿vale?
que entendemos que son jóvenes ganaderos a nivel de ayuda, por ejemplo, para jóvenes antes de los 40 años, ¿vale? Socios jóvenes que ya se han incorporado y jóvenes que a lo mejor se piensan incorporar, ¿vale? A la actividad ganadera. Entonces, reunimos esos tres perfiles dentro de la comisión, ¿vale? El objetivo de esa comisión es crear un grupo de apoyo entre jóvenes ganaderos. Queremos facilitar la comunicación entre ellos, ¿vale? Instaurar un canal de información privilegiado. Claro, que la cooperativa sea un canal importante de información para ellos, ¿vale? Después, el tercer objetivo, dar voz al colectivo, fomentando su participación para que se involucre más en la cooperativa. Y el cuarto sería atender necesidades específicas de ese grupo, ¿vale? El funcionamiento lo hemos planteado para que sea más fácil de movilizar a los jóvenes por una reunión cada 6 meses, ¿vale? Se haría propuesta en el grupo durante la reunión y, bueno, se trabajaría la propuesta que tienen los jóvenes y luego, pues, si hay necesidad, pues se trabajaría dentro del comité de dirección de la cooperativa para atender algunas sugerencias que han tenido los jóvenes. Bueno, la puesta en marcha del comité en Corsevilla fue en el año 2024, el año pasado, sobre mayo-junio, la primera reunión. Y entonces pues, hemos hecho una reunión, hemos pasado un cuestionario, ¿vale? Sobre todo sobre lo que esperan de la cooperativa, las necesidades que tienen y hemos intentado también que se relacione entre ellos, ¿vale? Entonces, había de todos perfiles. Joven que ya se han incorporado, joven que piensan incorporarse, y entonces, y también acompañante, ¿vale? Por ejemplo, pues el padre con el hijo que se quiere acompañar. Entonces, hemos intentado que se crea, bueno, una relación entre ellos y que puedan compartir información, ¿no? De interés. Veremos los resultados de la reunión y de la entrevista, ¿vale? Y de los cuestionarios más adelante, ¿vale? Los resultados que nos ha dado. Luego hemos decidido en esa reunión de crear un grupo de WhatsApp, ¿vale? Donde hemos difundido ya varias información relevante para ellos y luego hemos hecho una segunda reunión con la convocatoria de ayuda a la incorporación, ¿vale? Más específico para la ayuda, ¿vale? Los resultados del cuestionario y de la reunión, la primera reunión fue que en los cuestionarios lo que piden es más apoyo administrativo. Sabemos perfectamente que la carga administrativa de los ganaderos en general es muy alta y al final entre la ganadería y el despacho no tienen tiempo de dedicar al despacho y además no tiene a lo mejor conocimiento tecnológico, no tienen esos conocimientos que dentro del Departamento de Servicio Administrativo pues le aportamos, ¿no? Ese apoyo en los temas de normativa, de cumplimiento de, de todo lo que tienen que cumplir en su actividad, ¿vale? Y además también piden apoyo técnico, tipo pues para la vacunación, para
por ejemplo, en una ganadería de ovino, pues que le hagan el veterinario una planificación para las cubriciones, bueno, ese tipo de apoyo sí que se ha resaltado dentro de los cuestionarios. Y además surgió también una idea propuesta por algunos ganaderos de organizar cursos de incorporación en la Sierra Norte, porque muchas veces se tienen que desplazar a diferentes sitios del IFAPA, ¿vale? Y lo más cerca es que le cae a 1 hora y media, 2 horas de camino, ¿vale? Desde la sierra. Entonces propusieron de poder organizar curso en la sierra y lo hemos puesto en marcha en octubre del año pasado. Se realizó el módulo de ganadería del IFAPA y entonces pues la gente, la verdad que los jóvenes bien contentos han empezado ya con los cursos y muchos pues se han presentado en la convocatoria de ayuda de jóvenes, ¿vale? Luego, os voy a detallar un poquito la perspectiva del grupo. Pues queríamos incentivar más la participación de los jóvenes en la cooperativa, entonces, por ejemplo, con jornadas, actividades demostrativas y que vengan a la Asamblea General también de la cooperativa. A nivel estos meses hasta el principio de 2026, seguramente que incentivaremos la participación en actividades demostrativas de grupo operativo de I+D+I, ¿vale? Para divulgar los resultados que pueden ser interesantes para sus explotaciones, ¿vale? Y luego, pues, el seguimiento de la instalación de los jóvenes, ¿vale? Con el apoyo administrativo y técnico. De momento, es lo que vamos a hacer. Después, seguramente, pues, iremos más allá. Muchas Vale, gracias, sí. Marina. Sí, sí, es verdad que estas iniciativas yo creo que son sencillas de implantar en cualquier cooperativa, ya sea una cooperativa grande o pequeña, pero es verdad que el estar en contacto directo con los jóvenes socios y los o familiares, como bien dices, que no solo limitarte a los que ya son socios ganaderos, creo que les viene muy bien para tener ese espíritu cooperativista, conocer más su cooperativa y además que participen en todo, efectivamente, en las asambleas y a ser posible en los consejos rectores de la propia cooperativa. Sí, en nuestro consejo rector hay 2 jóvenes ya dentro del consejo rector. Vale, y aunque sea una iniciativa de muy poco tiempo, Sí, pero ya veo que mira, que el curso de formación del IFAPA pues os la hayáis podido organizar, pues estupendo. O sea que ha sido efectivo lo que os han propuesto, ya lo habéis hecho sí, directamente realidad. realidad. Sí, Pues muchas gracias, Marina. Pues si os parece, pasamos a la iniciativa de la Fundación Coprado. Con nosotros vale. está María Soto, que es la veterinaria y es directora de la fundación. En esta fundación, pues entre otras actividades, pues está la Escuela de Pastores, está el Espacio Test Agrario y también tiene un comité de jóvenes. Así que cuando quiera María, nos presenta la iniciativa que se está desarrollando desde la fundación. Muchas gracias. Gracias. A ver, confirmadme que podéis verlo. Ay, un segundo. Sí, se ve, pero eso. Ahora. Ahora perfecto. A ver, espero no extenderme mucho. Mi nombre es María. Bueno, ya me ha presentado Amparo, vengo de la Fundación Coprado. Y voy a hablaros de los espacios test agrarios, que es una iniciativa que hemos empezado aquí de la mano de Coprado, que es una cooperativa de Casar de Cáceres, por poneros un poco en el contexto de cómo surgió esta idea y esta necesidad. Coprado es una cooperativa extremeña que tiene más de 50 años de historia. Es una cooperativa de primer grado con unos 890 socios actualmente. Las líneas principales de trabajo son la nutrición animal, comercialización de leche y ganado vivo y bueno, todos los servicios de asesoramiento que dan las cooperativas.
En los últimos años la cooperativa ha tenido una estrategia empresarial de crecimiento que ha implicado que la cooperativa absorba otras cooperativas más pequeñas por fusión. Y esto ha hecho que los socios aumenten, pero no por ello hemos visto que aumente el número de jóvenes, más bien al contrario. Se detectó bueno, que los socios que se incluían, la media de edad era de unos 60 años y con pocas expectativas de relevo, que al final creo que es un poco la dinámica que se viene observando en todas partes. Con estas ideas en la cabeza, en 2018 la cooperativa creó la fundación, que es donde yo trabajo. La fundación nació principalmente para dar continuidad a los proyectos de acción social que venía desarrollando la cooperativa, pero poco a poco fue atendiendo otras necesidades como son la formación o la I+D. Y en este pequeño apartado de formación es en la que estamos haciendo un especial hincapié justamente en profesionalizar, aunque no me guste la palabra porque ya son profesionales, a los ganaderos que ya llevan años en activo y también fomentar un poco la formación y la incorporación de jóvenes y ese relevo generacional del que venimos hablando. La idea, ya por aterrizar un poco más en el tema de hoy, la idea de los espacios test agrarios nació a raíz de un grupo operativo suprarregional que hicimos y desarrollamos en colaboración con una serie de entidades catalanas. Fue un proyecto extremeño y catalán. Se inició en el 2018 y lo que pretendía era importar una idea que estaban desarrollando en Francia y que estaba dando muy buen resultado para incorporar jóvenes hasta el punto de que habían creado su propia red de espacios test y habían conseguido que la legislación francesa contemplase esta figura a la hora de la incorporación, porque el problema que encontrábamos aquí es que había muchos jóvenes que no se atreven a hacer ese desembolso inicial, esa inversión inicial, sin saber si luego realmente se van a querer dedicar o van a tener las posibilidades y la viabilidad de desarrollar su actividad económica dentro del sector primario. Con esta idea, a través del grupo operativo, importamos la idea de los espacios test, que ahora pasaré a explicar, y a día de hoy este grupo operativo dio pie a una propia red española de espacios test agrarios que es RETA. Ahí os he dejado el QR de la guía metodológica donde podéis ver mucho mejor explicado lo que yo voy a explicar ahora, pero ya con una base bibliográfica y demás un poco más formal. Y bueno, ahí veis las 4 entidades que actualmente formamos la Junta Directiva de la red, que se concentran especialmente en Cataluña, Navarra y País Vasco. En el suroeste del país solo estamos un par de espacios extremeños y creo, si no me equivoco, quizás si es así, corregidme, que en Andalucía aún no hay ninguno. Entonces, bueno, es una buena No hay, oportunidad no. para que lo conozcáis. Ah, sí hay. No hay Ah, todavía. no. Digo, yo creo que no, que todavía no hay ninguno. Pues bueno, por ponerle un poco el contexto a qué es esto de los espacios test, hablamos de espacios test para designar un programa de facilitación de esos procesos de incorporación al sector, pero no de manera independiente, sino queremos que la persona que se incorpore lo haga de una manera guiada, por así decirlo, bajo un sistema de gobernanza conjunta que permita un poco llevar de la mano a esa persona y acompañar a esa persona durante este proceso de incorporación, para que este proceso, como decía, no sea tan abrupto, la persona no tenga que incorporarse ni arriesgando su dinero, ni arriesgando su posibilidad de optar a ayudas, que eso también es un hándicap, el decir, bueno, yo ahora tampoco tengo la edad o no quiero empezar si luego pierdo el derecho a solicitar la PAC, o en fin, queríamos como buscar una fórmula paralela para que la gente arriesgue menos y pueda hacerlo de manera un poco más sencilla. Estos programas se basan siempre en 3 soportes. Estos 3 soportes son los que os dejo ahí en esos dibujitos. En primer lugar, se trata de dotar el espacio de un soporte legal, es decir, que la persona o tester, que es como se llama la persona que empieza a incorporarse a través del espacio test, este tester, gracias al soporte legal que le aporta el espacio test, bueno, pues le brinda un marco legal que le aporte seguridad, lo que hablábamos, pues ya sea un contrato, unas prácticas, hay distintas fórmulas que luego ya os explicaré un poco más detenidamente,
Pero bueno, al fin y al cabo que haya un amparo legal para que esa persona no se vea desprotegida. La segunda pata de este programa sería el soporte físico. Muchas veces el hándicap que encuentran y que encontramos los jóvenes es precisamente el acceso a la tierra. Además es algo que que en la parte sur del país está más acusada que en la parte norte, quizá porque hay más latifundios, más caros, es más difícil acceder a la tierra. Pues a través de esta vía se pretende que entidades que tienen terrenos o instalaciones disponibles las cedan temporalmente para que un tester haga uso de ellas y durante un tiempo limitado, eso sí, ya sean 2, 3 años, lo que se acuerde o lo que se vea necesario en cada caso, puedan ser usadas y disfrutadas por esta persona, por este tester. De esta manera se llega a un acuerdo por contrato vía cesión o vía lo que corresponda en cada caso para que la persona haga uso de este soporte físico y no tenga que tener la necesidad de invertir en unas tierras que tal vez luego no necesite. Por último, la última pata de este programa sería el soporte integral. Como decía, la idea es que el tester vaya acompañado y reciba un asesoramiento y una formación adecuada a su caso en particular. También muchas veces los cursos que encontramos cuando un joven quiere incorporarse es un poco café para todos y no se adaptan a la situación de cada cual. Entonces aquí intentamos que sea una cosa más adaptada y más personalizada al tester y por ello pues depende de cada espacio test. Hay espacios test que están conformados por ayuntamientos, por mancomunidad, por cooperativas. En nuestro caso nació de la propia necesidad de la cooperativa de formar e incorporar jóvenes. Entonces en nuestro caso el soporte integral lo aportan los propios técnicos de la cooperativa y de la fundación. El objetivo, bueno, ya lo he comentado, es acompañar a estas personas que quieren incorporarse y no saben cómo hacerlo, pero además queremos abarcar otros objetivos más específicos como son, bueno, favorecer el relevo generacional, generar empleo estable, porque la mayoría de estos espacios test se asientan en zonas rurales. También fomentar la conservación y custodia del territorio, porque muchas veces los terrenos que se ceden son de ayuntamientos, son de mancomunidades, son terrenos comunales que no tienen otros usos o que están abandonados. Esta es una manera también de devolverles algo de vida y darles usos a esos terrenos que están improductivos. También dinamizar socialmente y económicamente las zonas rurales, desarrollar políticas alimentarias de proximidad, porque esto bueno, fomenta el que esas personas emprendan y creen luego otro tipo de empresa de transformación, pues ya sean queserías o sus propios obradores. Y bueno, experimentar con formas innovadoras de cooperación, ya que se crean redes entre estos espacios TEC que son muy enriquecedoras y que al final pues se alimentan unas de otras. Ya por contaros nuestro caso y nuestra experiencia, porque esto suena un poco abstracto y creo que es más fácil verlo con un caso real, voy a hablaros de cuál ha sido nuestra experiencia en el espacio de Coprado. Vuelvo a ser pesada con el contexto de nuestra cooperativa, pero para que os hagáis una idea de la necesidad real que teníamos de esto, bueno, la sede principal de la cooperativa se asienta en Casar de Cáceres, que a la mayoría de vosotros sonará gracias a la torta del Casar. Pues la realidad de este producto tan emblemático y tan famoso es que se asienta sobre 14 productores de ovino, ni uno más. El año pasado además se ha modificado esta presentación y eran 18 el año pasado y 8 que serías el año pasado ya son 6 y bajando. Entonces la situación es bastante crítica, es un producto que da un valor añadido al territorio, que atrae turismo, que atrae trabajo, que fija población y lo que estamos viendo es que se pierde a un ritmo alarmante. Esta necesidad nos empujó hace unos años ya a crear la Escuela de Pastores. Desde el 2016 somos la propia cooperativa, la propia fundación, quien dirige la Escuela de Pastores, la única que hay en toda la provincia de Cáceres. Y necesitábamos darle un empujoncito más porque también veíamos que los alumnos de la Escuela de Pastores muchas veces, que no es malo tampoco, pero muchas veces acababan siendo trabajadores de explotaciones de nuestros socios, pero no emprendían ni no se atrevían a dar ese pasito más y a montar y a formar su propia explotación. Entonces decidimos completar la escuela de pastores con ese pasito más que era que los alumnos de la escuela de pastores, no todos, algunos seleccionados, pasen a ser tester de nuestros patios test.
Con ello que hemos conseguido, pues lo que decía, fomentar ese relevo generacional, diversificar también, porque al final les permitimos probar cosas nuevas que a lo mejor si lo hicieran con sus propios recursos no lo harían. Y bueno, en definitiva, generar experiencias prácticas que muchas veces no pueden conseguir de otra manera y que esta es una manera alternativa de hacerlo. Por concretar las tres soportes de nuestro espacio test, cuando barajamos qué opciones podíamos dar a nuestro tester para abordar ese soporte legal, los ayuntamientos, las mancomunidades, las instituciones públicas tenían más facilidades quizás que nosotros o más dificultades según se mire, porque ellos la única manera que tenían de hacerlo es fomentar que esa persona sea autónoma. Nosotros no queríamos perjudicar, como ya he recalcado, no queríamos poner en riesgo la viabilidad económica del tester, entonces decidimos que la opción más adecuada en nuestro caso es que el tester tenga un contrato en prácticas con la cooperativa. Entonces, de esta manera, en otros espacios test, el tester vive y depende de los ingresos del espacio test, es decir, lo que ellos generan es lo que ellos ingresan, como en una empresa al uso. En nuestro caso no. En nuestro caso, las ganancias del espacio test van para la cooperativa se queda con las ganancias y con los ingresos que genera el espacio test, pero a cambio, durante el tiempo que el tester está en el espacio test, que en nuestro caso está fijado en torno a 2 años, esa persona tiene un sueldo y tiene un contrato en prácticas que le permite pues, tener una seguridad y una tranquilidad mientras desarrolla su carrera en el espacio test. En cuanto al soporte físico, tenemos dos variedades. Por un lado, tenemos espacios físicos únicos en los cuales encontramos una explotación agroalimentaria única en la cual está el tester y no hay más, o en archipiélago, esto es decir, pues el caso de los ayuntamientos que tienen muchos terrenitos y pueden cedérselos a varios testers, por ejemplo, para horticultura. En ese caso, pues sería un espacio test en archipiélago. El nuestro es un espacio test único, ya que es una explotación de caprino de leche ubicada en Casar de Cáceres y además fija, que esto sería la otra parte. Pueden ser efímeros o permanentes. Imaginaos el caso de una persona que se quiere jubilar y quiere ceder el espacio test, un socio, por ejemplo, quiere jubilarse y quiere dejar el espacio test, pero no se lo quiere dejar a cualquiera. Pues durante un tiempo puede firmar un acuerdo de cesión con un tester, sería un espacio test efímero, con el trato o con la idea de que al finalizar el periodo de formación del espacio test, adquiera el terreno o se llega a un alquiler con un acuerdo a compra o algo así. El nuestro, sin embargo, es permanente. El espacio test, la explotación está fija y es el tester el que sale de la explotación. Nosotros hemos completado 2 ciclos. Hubo un chico, que ahora lo explicaré, que pasó por el espacio test durante 2 años y pico y acabó, dejó la explotación y entró otra chica. Entonces, en nuestro caso es un espacio test único y permanente. En cuanto al soporte integral, está conformado por un grupo motor, que en nuestro caso lo conforman la fundación y la cooperativa, que aunque la fundación depende en cierta manera de la cooperativa, somos entidades totalmente independientes, entonces tenemos nuestro propio personal, técnicos totalmente distintos, pero trabajamos como compañeros porque al fin de cuentas pues estamos todo el día colaborando juntos. Entre las dos entidades somos un poco quienes guiamos y quienes acompañamos de distinta manera, porque la fundación abarca unas cosas y la cooperativa otras, pero somos quienes abarcamos este acompañamiento del tester durante los 2 años. ¿Y en qué consiste este soporte integral? Bueno, pues por una parte la formación y capacitación, que esto depende de la fundación, a través de la Escuela de Pastores, porque como ya he dicho antes, procuramos que el tester, y hasta ahora ha sido así, que el tester salga de los alumnos de la Escuela de Pastores, porque esto nos permite conocer más el perfil y conocer más y mejor sus necesidades. También desde la Fundación les brindamos asesoramiento técnico, aunque también lo hace la cooperativa, y les ayudamos a hacer durante estos 2 años su propio plan de empresa, para que vayan elaborando de cara luego a solicitar la incorporación a la empresa, ya tengan un poco la idea más madurada y mejor preparada y mejor asentada que si lo hicieran por su cuenta. En cuanto a la cooperativa, es quien da acceso a la tierra, ya que es quien cede
las instalaciones y esta explotación de caprino que os comentaba. Y además, él forma al tester y le garantiza la comercialización de su producción. También es una manera de inculcar y de calar en estos jóvenes la importancia y la relevancia del cooperativismo. Al final ellos ven que no están desamparados, sino que al integrarse dentro del sistema cooperativo, pues tienen esa seguridad y tienen esa facilidad para comercializar su producción sin tener que preocuparse más allá de ver ahora el precio de la leche, cómo saco esto o cómo no lo hago. Por poner caras también a todo lo que estoy contando, esta fue nuestra primera experiencia en el espacio test. Teníamos un dinamizador que Felipe Escobero era un socio que se quería jubilar y decidió durante sus 2 últimos años acompañar al tester. El tester fue Guardani, que era un chico marroquí, quería asentarse en España, pero emprendiendo dentro del sector primario porque tenía experiencia en Marruecos con el sector caprino. Y bueno, pues fue una experiencia muy bonita porque al final es verdad que eran como nieto y abuelo con las dificultades que tenían porque Guardani tuvo que aprender español, no hablaba nada español, pero durante 2 años estuvo de la mano de Felipe en el espacio test, aprendió mucho, aprendió a ser autónomo, que es lo que se pretende y es el fin último del espacio test, o al menos de nuestro espacio test. Y durante este tiempo, bueno, pues se hizo cargo de toda la producción, las decisiones las tomaba él en cuanto a manejo, en cuanto a alimentación, en cuanto a sanidad, en cuanto a reproducción. Todas las decisiones críticas de la explotación caían de su mano, aunque siempre tenía asesoramiento por parte de los técnicos y por parte de Felipe. Además, la cooperativa le facilitaba todas las cuestiones de trámites administrativos, como decía, la comercialización pues iba de la mano de la cooperativa, pero siempre contaba con la figura de Felipe, que era pues como un tutor o como un mentor que siempre estaba al lado para cualquier cosa que necesitaba. Además era una persona con muchísima experiencia en pequeños rumiantes y bueno, la realidad es que finalizados los 2 años y medio, Guardani justamente se fue a Andalucía y estuvo trabajando. No montó su propia explotación, tengo que decir, por temas de recursos económicos, pero sí que ha estado trabajando y se ha mantenido trabajando en el sector, que bueno, que también es necesario ver que hay mano de obra que también es una necesidad dentro de este sector. En la actualidad contamos con otro tester nuevo, otro perfil totalmente distinto. Además, nos cuesta reinventarnos, nos cuesta cambiar el chip y nos cuesta adaptarlo todo a los perfiles que entran. El caso de Alba es una chica que estudió ciencias ambientales, pero su padre es cabrero y ella siempre tenía su espinita de querer trabajar de cabrera, pero quería hacerlo con su padre, sin su padre o a pesar de su padre, que es la realidad, y no quería aprender de su padre porque no quería estar a la sombra, que también es lo que encontramos muchas veces, no quería estar a la sombra de su padre porque no quería ser una trabajadora de su padre, ella quiere aprender a hacer las cosas a su manera. Entonces pasó por la escuela de pastores, después de acabar la carrera, no quiso dedicarse a lo que había estudiado y desde hace un año está con nosotros en el espacio test. Su dinamizador, bueno, Felipe se jubiló, entonces su dinamizador está siendo nuestro compañero Enrique Izquierdo, que es técnico de la Fundación. También cuenta con muchos años de experiencia en cooperativas y en economía social. Y bueno, la experiencia está siendo también muy positiva, muy distinta que la que tuvimos con Guardani, pero la realidad es que ella ya es totalmente autónoma, se apoya mucho en nosotros, hasta el punto de que ya se ha hecho socia de la cooperativa, piensa en formar parte del Consejo Rector una vez ya tenga su propia explotación y ya haya rodado un poquito más en el sector, pero tiene claro a ciencia cierta que va a emprender y que va a montar su propia explotación en cuanto finalice su periodo en el espacio test. Por poneros también un poco en situación de cómo nuestro espacio T, bueno, es una explotación pequeñita de caprino situada en una de Saboyal, en Casar de Cáceres, que consta de una pequeña nave, un cobertizo, una sala de ordeño, y tiene la peculiaridad de que tiene un aula de formación dentro de la explotación, ya que queríamos que el espacio test no fuera solo una granja, una explotación para ese tester, sino que fuera un punto de encuentro para los socios, para los jóvenes,
para niños, porque también recibimos a muchos escolares dentro del espacio test, y para los alumnos de la Escuela de Pastores. Al final se ha convertido un poco en el faro de todos los ganaderos, o queremos que sea eso. Y bueno, pues allí desarrollamos proyectos de I+D, queremos que allí se explique cuestiones de digitalización, de bienestar animal, queremos que el tester se empape de estas ideas, que participe de ellas. Y bueno, la verdad que desde 2018 está en marcha, con épocas de parón y con épocas de más actividad, pero se ha convertido en un centro neurálgico para la formación de todos los socios y de todos los jóvenes de la cooperativa. El ganado que tenemos es ganado caprino murciano, de raza murciano-granadina. Tenemos solo unas 200 cabras y además tenemos un pequeño rebaño de unas 20 ovejas que bueno, son más para los niños que para el test. Bueno, esto simplemente era para recalcar la importancia y la diferencia que marca que esta iniciativa nazca de una cooperativa. Somos el único espacio test hasta la fecha de España que está promovido por una cooperativa. Ahora creo que la de Falset Marsat, que está en Castellón, también está iniciando su propio espacio test, pero hasta ahora éramos los únicos. Y bueno, creo que en realidad es el que más sentido tiene, porque el resto están promovidos por entidades públicas que ni conocen tanto el sector, ni luego son capaces de abrazar a ese tester y darle la continuidad que va a necesitar una vez finalice su etapa en el espacio test. De esta manera nosotros sí que le facilitamos que luego se incorpore como socio. De hecho, lo promovemos estando ya, como ya os he dicho, que Alba ya se ha hecho socia. Y bueno, creo que es una iniciativa y una alternativa para las cooperativas que puede ser muy, muy viable y muy práctica, porque aunque pueda parecer que solo estás ayudando a una persona, si miramos los datos que estamos barajando de relevo, una persona cada 2 años no es poco. Entonces, bueno, es una manera de aportar y de brindar oportunidades de emprendimiento, de igualdad, que en nuestro caso nos ha permitido incorporar mujeres, incorporar a personas migrantes, que también viene bien para fijar personas en las zonas rurales, para integrar, para diversificar. Ya por finalizar, ya acabo, que sé que me estoy Sí. extendiendo un poco. Nuestra idea para el futuro del espacio test es justamente que los testers sean autónomos, que puedan disponer de recursos de los que de otra manera no dispondrían, y que se comprometan con el sector, pudiendo vivirlo en sus propias carnes durante 2 años a modo de test y a modo de prueba, y luego, si no lo ven viable, pues que sean sensatos consigo mismos, pero no hayan arriesgado nada de sus recursos. Y eso es un poco lo que hace. Pues muchas gracias, María. Me parece muy interesante la iniciativa que estáis desarrollando. Creo que surgirán dudas después, al final de la webinar, pero habrá seguro que cooperativas que quieren implantarlo, así que tendremos que verlo después, ¿vale? Muchas gracias. Pues si queréis pasamos a la última persona que hoy iba a intervenir, que es Aldo Castelli, que él es el gerente de CAM Mallorquí, una cooperativa de segundo grado que está en Palma de Mallorca, y que nos va a presentar las iniciativas que están desarrollando desde su cooperativa para intentar dar continuidad a aquellas explotaciones que se están a lo mejor con posibilidad de abandono, y que continúen en la cooperativa. Muchas gracias, Aldo. Cuando quiera. No te escuchamos. Sí, Hola, buenos días. buenos días. Nada, muchas gracias por esta invitación. Creo que mi idea es ilustraros un poco las iniciativas que hemos desarrollado aquí. Antes me gustaría dar un pequeño apartado general, ¿no? Como punto de partida de lo que tenemos que trabajar, o con los ingredientes con los que tenemos que trabajar. Entender que Mallorca y Andalucía se parecen lo mismo que un huevo y una castaña, es decir, nosotros tenemos unas condiciones a lo mejor de despoblación mínimas, más somos la comunidad autónoma que más crece a nivel demográfico, y tenemos un territorio muy, muy pequeñito, es decir, todo está muy juntito, aquí no hay distancias, aquí el que no va a un curso de formación es porque no quiere, no porque le quede a más de 3 horas por un camino rural hasta llegar
al punto, digamos, de formación. Entonces, entendiendo este paradigma que tenemos nosotros, empezamos a ver un poco la fotografía a nivel general, ¿no? A nivel general, ¿qué tenemos? Que una demografía decreciente a nivel estatal, es decir, no nos aplicaría en este caso, pero sí para algo bastante concreto, y es que si analizamos un poco esta demografía con respecto al sector en el que trabajamos, a nosotros sí que se nos va a reducir bastante la población activa en el sector primario, un poco más en consonancia a lo que podría estar pasando en España en general. Eh, los pronósticos nos dicen que vamos a perder pues, 10 millones de habitantes los próximos años. Esto pues va a ser crucial enfrentar estas circunstancias ya no solo por lo que es nuestro sector, sino por el sector auxiliar que está a nuestro entorno. Es decir, cuanto más pequeño sea nuestro sector, menos oferta tendremos alrededor de él, es decir, tanto, pues yo que sé, profesiones como torneros, profesiones como herreros, que empiecen, que trabajen para o vinculados a la agricultura, pues también serán profesiones que empezarán a desaparecer y eso empezamos a tenerlo en cuenta cuando planificamos soluciones. Luego tenemos un tema de acceso a la tierra, pues a lo mejor eh, parti- par- complejo, igual que el resto de jóvenes o de explotaciones agrícolas, pero al mismo tiempo con unas valoraciones inmobiliarias desorbitadas, ¿no? Es decir, aquí la especulación en suelo rústico asociada a la urbanización y a implantación de viviendas para extranjeros, etcétera, etcétera, es nuestro caballo de batalla, ¿no? Si además le añadimos pues, placas solares y otros usos que de repente pues, compiten directamente con el uso agrícola, pues se nos complica todavía más pues, todo esto, ¿no? Pues con este caldo de cultivo que estamos viendo, con una masa social dentro de las propias cooperativas de en torno a los 55, 60 años en media, en muchas cooperativas, vemos que a 10 años vista nosotros nos quedamos sin volumen para seguir o perseverando en nuestro sector o perviviendo o llamémoslo como queramos. Entonces, hemos montado diferentes estructuras. Todo esto viene de una primera aproximación a un proyecto que tenía Unió Corporació Alimentaria, que es una cooperativa de Reus. Ellos estaban impulsando un modelo de trabajo a tres bandas, donde la cooperativa ejercía un poco de capital riesgo, es decir, invertía dinero en plantar, eh, conseguía vincular a propietarios de parcelas a través de pues, una garantía que les daba pues, una entidad de una cierta dimensión, haciéndolas a la vez partícipes de los beneficios de esos cultivos y pues buscaba jóvenes o no tan jóvenes o mezclar jóvenes con personas ya con experiencia para desarrollar esos cultivos, ¿no? Este modelo, pues, que inicialmente fue el que nos encontramos y hemos tenido que empezar a madurar, porque nosotros, ya digo, no tiene mucho que ver una cosa con la otra, pues hemos probado como cooperativas a ejercer de capital riesgo. Hemos invertido directamente más de 1 millón de euros en diferentes parcelas, ya sea de socios, ya sea de alquiladas o ya sea incluso propias de la cooperativa, para sembrar principalmente cultivos de frutos secos. Creo que a lo mejor hay que dar un paso atrás y explicar que Can Mallorquí principalmente es una cooperativa relacionada con el fruto seco, el cereal y de suministros. Es decir, principalmente tenemos todo un músculo comercial, tiendas de cara al público en general, gasolineras, toda una rama que tiene que ver con la parte comercial. Tenemos una rama que tiene que ver con la producción, cereales y frutos secos. Y después tenemos una industria de transformación aquí a nivel local, donde valorizamos la almendra a través de una IGP, donde el algarroba, pues se supone que esta es una de las zonas de mayor calidad de España, entonces nos sirve eso
dar salida mejor al producto y bueno, pues los cereales los autoaprovechamos dentro de nuestro propio canal de distribución, ¿no? Como decía, hemos ejercido de capital riesgo, hemos invertido directamente en las plantaciones, sobre todo en aquellas estructuras donde veíamos la posibilidad de que hubiese un relevo generacional dentro de la propia familia. Estamos desarrollando proyectos de préstamo, digamos, o sea, de financiación a iniciativas que nos vienen directamente pues, por parte de los socios, bien para financiar pues, los abonos los primeros 5 años de puesta en producción, por ejemplo, de un cultivo de almendro, o 7, 8 años que podría ser pues, en un caso de un algarrobo. Y hemos adaptado un poco ese modelo tripartito que decía que tenía la cooperativa de Reus a un poco nuestra idiosincrasia local y facilitamos pues un poco todo el papeleo o una mini oficina de gestión a la hora de, pues oye, este es el contrato que hay que trabajar, hablamos con el propietario, auxiliamos a los socios para que pues ellos no tengan problemas a nivel de burocracia o legales si ellos pretenden alquilar terrenos. Todas estas iniciativas que hemos ido desarrollando pues han desembocado en una en concreto, que es la que creo que es la que más ilustrativa puede resultar para este webinar, y es que nosotros mismos hemos desarrollado una cooperativa de explotación comunitaria de la tierra. Entonces, hemos creado esta fórmula jurídica. Esta fórmula jurídica se han hecho socias cooperativas de primer grado, cooperativas de segundo grado. Todas, digamos, son cedentes de territorio, es decir, ya sea porque lo hayan contratado las cooperativas de primer grado con sus socios a nivel particular, porque, como decía, estamos asesorándoles tanto en la parte jurídica como en la parte administrativa. Entonces, el socio de una cooperativa de primer grado que ve que no puede seguir adelante con su explotación, habla con la cooperativa de primer grado con ese grado de confianza y ese grado de incluso connivencia, es decir, "Oye, estoy mayor, ya no me veo capacitado". La cooperativa de primer grado le plantea pues, toda la parte, digamos, de gestión de su territorio, generan entre ellos el contrato y este contrato se eleva a la cooperativa, digamos, de gestión comunitaria de la tierra. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que toda la producción de esa parcela redunda en producción agrícola de la cooperativa de primer grado. Esta es la que mantiene la correlación con el socio y, sobre todo, al final genera un contexto de agricultura en su municipio principalmente, ya que todas las cooperativas de primer grado que comento son más de nivel municipal. Entonces, una vez teníamos esa estructura jurídica bastante clara, conseguíamos una entidad que aglutinaba parcelas, teníamos que rellenarla con jóvenes agricultores o bien con agricultores directamente que veían que tenían capacidad ociosa dentro de su jornada, o bien preferían estructurar su día a día de una manera mucho más intensa, ¿no? Todos podemos comprender que si yo monto un apero sobre un tractor, mejor montarlo para trabajar 300 hectáreas que no para 50 hectáreas o 25, que son las de mi explotación de manera directa, ¿no? Entonces, ahí tenemos como un pequeño servicio de coordinación entre diferentes perfiles que están incorporados dentro de esta cooperativa, pues, y que, digamos, son nuestros socios de trabajo. Para los que a lo mejor no estamos tan acostumbrados a manejar nuestra idiosincrasia a nivel de cooperativas, pues habría que entender casi que esta es una cooperativa que fusiona la cooperativa de trabajo con la cooperativa agrícola tradicional y las une de tal manera que tienes dos tipologías de socios dentro del mismo marco jurídico, ¿no? Y luego esta cooperativa pues contrata personal. Es decir, es capaz de pues, hacer contratos de fijos discontinuos con personal pues, que hace recogidas de producto, que hace podas, que hace mantenimiento de parcelas, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos por una parte esos socios, digamos, agricultores titulares actuales, jóvenes agricultores que se incorporan
dentro de esta estructura donde ya no les falta trabajo, tienen un sueldo garantizado, ese sueldo además se considera ingreso agrario, con lo cual si ellos tienen una PAC por ahí suelta, pues les sirve para justificar esos ingresos de cara pues, a ser agricultor prioritario, preferente, o dependiendo un poco de la ley agraria que tenga cada territorio, pues tendrá una nomenclatura. Y además, pues para los, digamos, veteranos que entran a participar de esa cooperativa, pues se les reconoce pues, el uso de sus aperos con unos ingresos extra, no solo por su trabajo, sino por amortización de maquinaria. Al final, pues te conseguimos un poco este ejercicio de tres patas, ¿no? El territorio, personal, cooperativa que gestiona productos y después una cooperativa final que es la que absorbe toda la compra de esta producción. Con eso garantizamos pues, que las cooperativas de primer grado mantengan una proporción ventas socios frente a ventas no socios, que es un problema aquí que nos estamos encontrando. Garantizamos pues, unos volúmenes extra a todo lo que trabajamos habitualmente y conseguimos además pues, que los pocos jóvenes agricultores que se van a integrar dentro de este sistema pues, tengan un amparo desde el punto de vista, siento mucho si oís un poco una radial, pero es que estamos de obras. No, no se escucha. Entonces, tienen un amparo en un sector menguante. Es decir, tienen pues el conocimiento, oye, pues estos son los que siguen haciendo bobinados de motores, estos son los que... Y toda esa industria auxiliar la hacemos trabajar un poco para esta cooperativa de tal manera que funcionen adecuadamente las cosas, se produzcan las sinergias entre los veteranos, pues, recomendaciones y entre ellos, pues están haciendo como un poco de piña, para entendernos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final tú vas a ir a la parcela después de que, de que el joven agricultor vaya a hacer un trabajo a lo mejor de labranza, pues vas a ir tú pues, con el fumigador. Entonces generas ese contacto fluido entre ellos y están colaborando a fin de sacar adelante el proyecto, ¿no? Un poco como que se hacen de mentores en el día a día. Entonces creo que esta sería un poco la experiencia más destacable de todo lo que hemos ido probando a lo largo del tiempo. Pero bueno, como digo, nosotros al final tenemos unos ingredientes para hacer algo así que no son fáciles, tanto por distancias, por cómo operamos, ¿no? A partir de aquí, pues nosotros como cooperativa tenemos un apartado de innovación importante. Es decir, em, tenemos que entender que la juventud, pues un poco con este contexto actual, está a lo mejor más desapegada de proyectos colectivos. eh, pues es un tema simplemente de cómo se está evolucionando la sociedad y de cómo estamos enfrentando el futuro. Entonces, un apartado que nos ayuda a mantenerles cerca pues a los jóvenes es pues con innovación. Y no pensemos en la innovación de pusimos ordenadores y pantallas por todos lados, ¿no? Es decir, pensemos en cosas, pues aquí teníamos un problema con la exportación de lana y montamos un proyecto de hacer fertilizantes a través de un proceso químico y ahora tenemos un abono líquido que la gente auto utiliza, ¿no? Traen su lana y se llevan un bidón de fertilizante de base nitrógeno potente. Entonces, esa magia atrae pues, a gente que le parece chulo lo que hacemos, ¿no? Y a lo mejor podríamos contarlo más por TikTok y estas cosas, no lo hacemos, pero sí que es verdad que conseguimos vincular, pues ahora vamos a certificarnos pues, los créditos para obtener créditos de carbono, ¿no? Entonces, cuentas todas estas cosas y evidentemente al señor de 70 años no le interesa absolutamente nada, pero a alguien que tenga 30 o 25, pues captas un poco más su atención, ¿no? Y ellos mismos ven que como cooperativa estás proyectando hacia un futuro que es el que nosotros más conocemos o vemos o tal por juventud, no es que no es que sepamos más o menos, ¿no? Y también seguramente la facilidad de que somos todos un equipo bastante joven, ¿no? Es decir, el 80% de todos los cargos de la empresa tienen menos de 40 años.
cargos, ¿eh? No junta. Junta, la junta sí que tenemos a lo mejor un equipo mucho más granado, pero la idea también viene muy bien, es decir, es una junta veterana que aporta pues ese conocimiento, esa experiencia y luego pues desde el director general hasta pues los técnicos de campo tenemos pues un abanico de trabajo de 30 a 40 años. Lenguaje más cercano, se juntan, o sea, esos pequeños ingredientes que favorecen pues, que se puedan aproximar. Y aún así tenemos, es un reto brutal, es decir, no con esto estoy intentando decir que lo hemos resuelto todo, pero vemos que hay más facilidad en esta dinámica, ¿no? Y ya estaría, no creo que no me he dejado nada. Perfecto, Aldo. Pues muchísimas gracias por la iniciativa. Creo que es bastante completa y complicada, pero se puede trasladar en otras cooperativas que tengan interés a lo mejor en gestionar estas tierras, eh, que no es nada fácil, la verdad. Yo sé que hay algunas cooperativas que ya la están desarrollando, o iniciativas parecidas o aproximadas a la que estáis desarrollando vosotros, pero si alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano de alguna de las tres iniciativas, y si no, pues yo misma os hago alguna pregunta también, que voy, voy a esperar si alguien tiene alguna pregunta que la levante, y si no, pues mientras tanto, a ver, a María, un poco lo del espacio test agrario. Quería saber, bueno, es verdad que vosotros formáis a lo mejor al tester, como tú decías, como el chico que se había formado, pero el problema a lo mejor quizás de esa continuidad de esos testers es el acceso a esas tierras, a lo mejor que no tienen. A lo mejor la nueva tester que tenéis ahora sí tiene una explotación, o si es socia porque su familia tenía esa explotación ganadera, pero es verdad que sigue siendo complicado a lo mejor esa continuidad si no tienes una explotación en la familia, ¿verdad? Sí, No en sé nuestro si ha caso sido ese además, caso. justo, es justo los dos casos que hemos tenido, que sabemos que Alba el día de mañana podrá tener acceso a la tierra por herencia familiar, pero Guardani, aunque ha querido, no ha podido. Es verdad que él no tenía tampoco ningún respaldo económico familiar ni ningún respaldo económico bancario porque tenía la situación un poco irregular hasta que ha logrado ya estabilizarse en el país, pero va a seguir siendo un problema y a eso seguiremos teniendo que dar una respuesta y se están barajando opciones como lo que planteaba Aldo, de Sí, empezar eso a lo quería gestionar las decir. tierras. Claro, Quizás esa fusión de lo que se está gestionando desde Can Mallorquí, sí, y lo que estáis haciendo vosotros, pues podría ser una solución a la incorporación de esos jóvenes que a lo mejor no tienen esa familia ganadera, sí, y que sí es verdad que seguro que en vuestro caso pues hay explotaciones que se abandonan, y por lo menos eh, el poder contactar a esa gente que abandona y la gente que quiere incorporarse, pues creo que el sistema de Aldo podría ser beneficioso en estos casos. sí. Que la verdad que complementaría a la perfección porque seguimos teniendo ese problema. Y más además, justo donde estamos nosotros, que Casar de Cáceres es un pueblo con un término municipal muy pequeño, pero fincas muy grandes. Al Ujú. final las fincas y la tierra están en manos de muy poquitas personas y es muy difícil acceder a ella porque justamente está infladísimo el precio, mucho más incluso que en otras zonas colindantes. Entonces sería una solución bastante interesante, sí. Me pregunta Juanma Micheo a María, que si la granja es autosuficiente, genera fondos para su propio funcionamiento, o les cuesta dinero a la cooperativa y a la fundación. Pues en unos inicios le ha costado dinero a la cooperativa. Ahora ya hemos conseguido que sea autosuficiente. Tampoco es para tirar cohetes, no es decir que no genera beneficios, pero sí que permite pagar ese sueldo que tiene el tester y por lo menos que a los socios no le cueste dinero. Perfecto. Porque tenéis algún tipo, o sea, si una cooperativa quiere implantar un espacio test agrario, ¿sabes si hay algún tipo de financiación pública o algo, o no? Se está trabajando desde la red de espacios T, se está trabajando, pero a nivel regional. Ujú. La comunidad que ya lo ha conseguido es Navarra. Navarra va como un pasito por delante en esto y sí que ha conseguido que la propia comunidad foral saque unas ayudas exclusivamente para espacios test,
El resto de comunidades todavía no. Se está haciendo un poco de presión a nivel político, pero de momento no. Lo que sí hay son ayudas privadas a través de, sobre todo, de la Fundación Daniel y Nina Carasso, que cada año saca unas ayudas que permiten, bueno, o bien implementar un nuevo espacio test o bien consolidar algunos que estén en proceso de instauración. Vale. Aldo, ¿cuántas explotaciones se han incorporado a a este sistema que estáis desarrollando de cooperativas de explotación comunitaria de la tierra? Bueno, nosotros, bueno, lo medimos. Al final la explotación un poco desaparece, la absorbe la cooperativa, ¿no? Pero bueno, de momento empezamos hace cosa de unos 8 meses y, o sea, ya con todo el formato funcionante y tenemos algo así como 60 hectáreas de regadío incorporadas, ¿vale? Vale. Con dos trabajadores, dos socios trabajadores, eh, uno con cedente capital mobiliario, es decir, con equipos, todo esto, y luego tenemos pues dos trabajadores contratados y más o menos pues por aquí van los tiros, calculamos que llegaremos a unas 100 hectáreas de cara a final de año. Vale, o sea que en principio, porque la media de edad entiendo que entre los socios de vuestra cooperativa pues será alta también, ¿no? Sí, Como líneas generales a nivel nacional. sí. Vale, o sea que seguramente tendréis... Nosotros, la cooperativa, o sea, las cooperativas en general, pues están variando un poco entre los 60 años de media de edad a los 65, las más veteranas. Esto nos deja que, bueno, tenemos que dar una solución rápida y dinámica para todo esto. Parte además de estas tierras, hemos puesto una plataforma online para un banco de tierras donde la Ujú. gente directamente, pues, em, se pone en contacto con nosotros para que hagamos toda esta función que ellos no perciben, es decir, es algo que pasa entre bambalinas, pero sí que nos dimos cuenta que parte también del capital territorial de la isla estaba en manos de extranjeros o gente que no era ya del sector. Entonces, claro, todo eso está muy bien, pero al final aquí hay unos costes de escala y a nosotros lo que nos interesa pues, es hacerlos los mínimos posibles. Y con 500 hectáreas pues tendrá siempre menor coste de escala que no con 25. Entonces, para ser concretos, pues nos llegan propuestas tanto de personas socias que quieren jubilarse y directamente traspasar bien parte o 100% de a la cooperativa de su explotación, es decir, de su base territorial, o bien tenemos personas alemanas que compran una finca, tienen 25 hectáreas alrededor de su chalet y lo único que quieren es que no les moleste mucho, pero que aquello esté como Dios manda, productivo y que no les cueste dinero. Entonces, claro, aquí hay diferentes versiones pero un mismo fin, que es aumentar el volumen trabajado de la cooperativa, que es la clave para ser competitivos. No nos equivoquemos que al final tenemos una cosa que se llama mercado y que nos coloca a todos en nuestro lugar. Y pregunta también Juanma si esa cooperativa que se ha creado está siendo rentable. Si está siendo rentable. Nosotros no medimos la rentabilidad dentro de la cooperativa, ya que está pensada un poco como sin ánimo de lucro realmente. O sea, al final, pensémoslo un poco, las gallinas que entran por las gallinas que salen. Es decir, Mm. los costes que tienes bajo la producción y ya está. Es decir, un margen mínimo para adquirir material, etcétera, etcétera. Lo que sí que estamos viendo pues, es el aumento de producción dentro de la parte industrial, ¿no? Es decir, si nosotros no hacemos esto, nuestra pérdida, digamos, de volúmenes pues, sería del torno del 10% anual y ahora pues lo hemos mitigado. Es decir, evidentemente sería muy bonito pues, ganar 1 millón de euros al año con la cooperativa de explotación comunitaria de la tierra, pero nos estaríamos engañando, ¿no? Estaríamos mandando un montón de producto a lo mejor demasiado caro a la industria, ¿no? Pues vendemos producto al precio que corresponde a la industria y al final, pues, aumentando porcentualmente lo que captamos cada año, pues disminuyen nuestros costes medios y nuestros costes marginales por unidad de producto.
bueno, es verdad que se mantiene a ese personal, o sea que ya de por sí... Sí, claro, es ese es el objetivo. De todas maneras, también hay que reconocer que es una figura que nuestra administración está impulsando mucho, es decir, tiene muchos beneficios desde el punto de vista eh, financiero, tiene beneficios desde el punto de vista, pues, cara a lo mejor a subvenciones por equipamiento, etcétera, etcétera. Vale. Perfecto. Pues nada, si no hay más preguntas, que entiendo que no, eh, muchísimas gracias a los tres por participar. Seguiremos en contacto, seguro que hay más dudas después y si no la quieren trasladar, pues no la pueden trasladar al correo. Espérate, no sé si han levantado la mano, no. Eh, Perdón, ya está. En cualquier caso, la webinar seguirá publicada en la web de la Federación y si alguien quiere ponerse en contacto con la Fundación o con Marina de Corsevilla o con Aldo, pues seguro que estarán encantados de responderle sus dudas y que puedan incorporar ese tipo de iniciativas en su cooperativa. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias a vosotros. Adiós, buenas tardes. Buenos días. Hasta luego.